La corrosión de los bornes de tu batería te puede estar costando 100 euros al año y se soluciona con un truco de 2 euros. Bicarbonato de sodio. No necesitas ir al taller cada vez que el coche te cuesta arrancar. No es un producto milagroso de anuncio de televisión. Es química básica, la misma que usaba tu abuelo en el garaje sin saber su nombre técnico. Este truco lleva más de 60 años usándose en España. Mecánicos de barrio lo aplicaban antes de que existieran los sprays especiales para baterías. Abuelos que arreglaban su Seat 600 en la puerta de casa lo sabían de memoria. Hoy casi nadie lo recuerda. Y eso es exactamente lo que las tiendas de recambios quieren. Vamos a lo importante. ¿Por qué funciona de verdad? No por fe ni por costumbre. La batería de tu coche contiene ácido sulfúrico. Es un electrolito necesario para que se generen las reacciones químicas que producen electricidad. El problema es que ese ácido, con el tiempo, escapa en pequeñas cantidades por los bornes. Se mezcla con el aire, con la humedad, con el plomo de los terminales, y forma esa capa blanca o verdosa que ves acumulada. Esa capa no es suciedad cualquiera, es sulfato de plomo y actúa como un aislante. Interrumpe el paso de corriente entre el cable y el borne. Por eso el coche a veces no arranca a la primera. Por eso las luces parpadean sin motivo aparente. No es la batería la que falla, es el contacto el que se ha vuelto sucio. Aquí entra el bicarbonato de sodio. Su fórmula es NaHCO3. Es una base débil. Cuando entra en contacto con el ácido sulfúrico, se produce una reacción química real y verificable. Se neutraliza el ácido, se forma sulfato de sodio, agua y dióxido de carbono. Por eso ves esa espuma burbujeante cuando lo aplicas sobre la corrosión. No es un efecto especial, es la reacción del ácido siendo neutralizado delante de tus ojos. Este mismo principio, la neutralización de ácidos con una base como el bicarbonato, se enseña en cualquier clase de química de secundaria. No hay nada esotérico. Es la misma reacción que se usa para calmar la acidez de estómago, solo que aquí se aplica sobre metal en lugar de sobre tu digestión. Y hay una segunda ventaja, menos conocida. El bicarbonato, al ser ligeramente abrasivo en polvo, ayuda a arrastrar mecánicamente la costra ya formada. No solo neutraliza, también limpia por fricción suave, sin dañar el plomo ni el cobre del cableado. Por eso, funciona mejor que muchos productos comerciales que solo disuelven, pero no frotan. La ciencia es sencilla. Pero la ciencia sencilla, cuando se olvida, cuesta dinero. Y de eso vamos a hablar ahora. Este truco no lo inventó nadie. Se transmitió de mecánico a aprendiz, de padre a hijo, durante décadas. En los años 60, durante el desarrollismo español, los talleres no tenían presupuesto para productos especializados. El Seat 600 y el Seat 850 empezaban a llenar las calles de las ciudades. Y los mecánicos, muchos formados en talleres familiares, sin estudios técnicos formales, resolvían los problemas con lo que tenían a mano. El bicarbonato estaba en cualquier cocina española, y funcionaba. En los años 80, en los talleres de pueblo de Castilla, de Aragón, de Extremadura, este truco seguía vivo. No había autodoc ni recambios online. Había el ferretero del pueblo y la tienda de ultramarinos. Cuando un tractor o un Renault 12 no arrancaba por culpa de los bornes sucios, el mecánico del pueblo cogía el bote de bicarbonato de la cocina de su mujer y resolvía el problema en 10 minutos. En Andalucía, muchos abuelos que nunca pisaron una universidad conocían este truco sin saber una palabra de química. Lo aplicaban por experiencia, por repetición, por lo que veían funcionar año tras año. Boyer sabían que el bicarbonato se comía el óxido blanco, aunque no supieran explicar por qué. Esa sabiduría práctica, transmitida sin manuales, es la que las marcas de productos para coche han sustituido poco a poco por sprays de 15 euros, que hacen exactamente lo mismo. Porque aquí está el problema real. Los sprays limpiadores de bornes que venden hoy en las tiendas de recambios contienen, en su mayoría, bicarbonato de sodio disuelto en agua con un poco de perfume y un propelente. Pagas por el envase, por el marketing, por la comodidad. No pagas por una fórmula superior. Pagas 15 o 20 euros por algo que puedes hacer en tu cocina por menos de 2. Este patrón se repite en muchos otros trucos mecánicos olvidados. Y de eso quiero hablarte un momento antes de pasar a la parte práctica. Porque este no es el único truco que se ha perdido con el tiempo. Existen otros, igual de simples, igual de olvidados. Uno de ellos, usar Coca-Cola para aflojar tornillos oxidados en la carrocería o en el bajos del coche. El ácido fosfórico de la bebida ataca el óxido de forma parecida a los productos desoxidantes comerciales. Muchos mecánicos veteranos lo siguen usando cuando no tienen otra cosa a mano. Otro, aplicar vaselina neutra sobre los bornes ya limpios, para retrasar la próxima corrosión durante meses. Cuesta menos de 1 euro en cualquier farmacia
y evita que tengas que repetir la limpieza cada pocas semanas. Y un tercero, menos conocido: usar vinagre blanco diluido para limpiar los depósitos de cal en el circuito del limpiaparabrisas, cuando el chorro deja de salir con fuerza. Un problema que muchos llevan al taller sin necesidad. Todos estos trucos comparten algo: son baratos, son reales y funcionan porque respetan la química básica de los materiales, no porque estén de moda. Pero ahora viene la parte que de verdad te interesa: cómo aplicar el truco del bicarbonato paso a paso, sin errores, sin arriesgar tu batería ni tu seguridad. No te vayas todavía. Esto es lo más útil de todo el vídeo. Vamos a lo práctico, con calma, porque aquí es donde la gente suele cometer errores por prisa. Lo primero que necesitas comprar es bicarbonato de sodio puro, el mismo que se usa para cocinar. Lo encuentras en Mercadona por poco más de €1 el paquete de medio kilo, en Lidl a un precio similar, y también en cualquier ferretería de barrio o en Leroy Merlin, en la sección de limpieza. No compres bicarbonato con aditivos ni perfumado. Necesitas el puro, sin mezclas. También necesitas agua, un cepillo pequeño de cerdas duras que puede ser un cepillo de dientes viejo, unos guantes de goma y unas gafas de protección. Estas últimas las tienes en cualquier ferretería por menos de €3. Y si ya tienes unas en casa de otro proyecto, no necesitas comprar nada más. El coste total de esta operación, comprando todo desde cero, ronda los €2 con algo de bicarbonato sobrante para varios usos futuros. Antes de tocar nada, apaga el motor por completo y retira la llave. Esto es fundamental. Nunca trabajes en el sistema eléctrico con el motor encendido. Después, desconecta primero el borne negativo de la batería, el que tiene el símbolo menos, y normalmente es de color negro. Este orden importa. Desconectar primero el negativo reduce el riesgo de cortocircuito accidental si la herramienta toca alguna parte metálica del coche. Solo después desconecta el borne positivo. Con los dos bornes desconectados, prepara una mezcla de 3 cucharadas soperas de bicarbonato por cada 100 mililitros de agua templada. No hace falta más cantidad. Remueve hasta que se disuelva casi por completo. Aplica esta mezcla directamente sobre la corrosión visible, tanto en los bornes de la batería como en las terminales de los cables. Verás que empieza a burbujear de inmediato. Esa espuma es la reacción química neutralizando el ácido acumulado. Déjala actuar entre 3 y 5 minutos, sin tocar nada. Pasado ese tiempo, frota con el cepillo con movimientos firmes pero sin forzar el metal. Verás como la costra blanca o verdosa se desprende con facilidad. Si queda corrosión más profunda, repite la aplicación una segunda vez. Aclara con un paño húmedo con agua limpia, para retirar cualquier resto de bicarbonato o de ácido neutralizado. Es importante este paso, porque los restos de bicarbonato pueden interferir ligeramente con el contacto eléctrico, si no se retiran del todo. Seca bien con un paño seco antes de volver a conectar. La humedad en los bornes puede provocar nueva corrosión de forma casi inmediata. Al reconectar, invierte el orden. Primero el positivo, después el negativo. Aprieta los bornes con firmeza, sin pasarte de fuerza, hasta que no se muevan al tirar suavemente del cable. Si quieres que la protección dure meses, aplica una capa fina de vaselina neutra sobre los bornes ya limpios y conectados. Esto sella el metal frente a la humedad y retrasa la próxima corrosión de forma notable. Ahora comparemos costes, porque aquí está la parte que de verdad te va a indignar. Llevar el coche a un taller para una revisión de batería y limpieza de bornes cuesta, en la mayoría de talleres en España, entre 25 y 40 euros, dependiendo de la ciudad y del taller. Algunos incluso te intentan vender una batería nueva cuando el problema real era simplemente la corrosión en el contacto. Has hecho el mismo trabajo, con la misma eficacia, por menos de 2 euros y en 15 minutos. Te cuento el caso de Antonio, un jubilado de Valladolid, que llevaba semanas con el coche fallando por las mañanas. El motor de arranque hacía un ruido débil, casi apagado, y él ya estaba pensando en comprar una batería nueva por más de 80 euros. Un vecino le enseñó este mismo truco un sábado por la mañana. Limpió los bornes siguiendo estos pasos, y el lunes el coche arrancó a la primera, como cuando era nuevo. No cambió la batería, solo limpió el contacto. Una advertencia real y necesaria. Nunca fumes ni acerques ninguna llama cerca de la batería mientras trabajas, porque durante la carga y descarga se puede liberar hidrógeno, un gas inflamable. Trabaja siempre en un espacio ventilado, nunca en un garaje completamente cerrado sin ventilación. Y si en algún momento el ácido de la batería entra en contacto con tu piel u ojos, lava inmediatamente con abundante agua y acude a un centro médico. Estas precauciones no son opcionales, son las mismas que seguía cualquier mecánico serio, entonces y ahora. Este tipo de trucos, aplicados con regularidad 2 o 3 veces al año, pueden ahorrarte fácilmente entre 150 y 200 euros anuales en visitas innecesarias al taller. No es una promesa exagerada, es simplemente lo que cuesta hoy en España
resolver de forma profesional un problema que tú puedes resolver en tu propia calle, con lo que ya tienes en la cocina. Comparte este vídeo con ese vecino que siempre se queja de lo caro que está todo en el taller. No le estás haciendo un favor a nadie, le estás devolviendo algo que su propio abuelo ya sabía.